Las hogueras han sido reemplazadas por pantallas, y los bosques oscuros por selvas verticales de rascacielos de cristal y acero que rasgan el cielo. Pero no te engañes pensando que la luz de las ciudades ha desterrado a lo que vive en las sombras. El miedo es una constante biológica, un parásito que simplemente cambia de huésped. Cambiamos las antorchas por linternas de LED y los susurros en las cuevas por hilos de foros anónimos en la red, pero lo que acecha en los márgenes de nuestra vista no ha muerto, ha evolucionado. En la biblioteca de los muertos, hoy cerramos el círculo con el expediente más peligroso, las leyendas urbanas de 2026. Hoy exploramos el nuevo folclore del horror, ese que están haciendo en este preciso instante, mientras subes a un transporte privado por aplicación, mientras caminas por un pasillo de un centro comercial vacío o mientras usas un filtro de rostro en tu red social favorita. El progreso no nos salvó de los monstruos, general, solo les dio nuevos escondites y cables de fibra óptica por donde viajar a la velocidad de la luz. Bienvenidos al terror de la hiperconectividad. En el pasado, para encontrarte con lo sobrenatural, tenías que viajar a un cementerio o a una casa abandonada en las afueras. Hoy, lo sobrenatural te encuentra a ti en la comodidad de tu departamento inteligente. El folclore de 2026 es el de los algoritmos que fallan con una precisión aterradora, el de las ciudades tan densas que han empezado a generar dimensiones de bolsillo en sus propios cimientos. Ya no tememos al lobo en el bosque, tememos al pasajero de las apps que aparece en tu mapa pero no en tu asiento, o a esos edificios sin fin, donde un error en el elevador te puede llevar a un piso que la arquitectura oficial ha intentado borrar. Estamos viviendo en una era donde la tecnología es tan avanzada que para nosotros ha vuelto a ser magia, y como toda magia, requiere un sacrificio. ¿Alguna vez has sentido esa extraña inquietud al caminar por un pasillo moderno, demasiado limpio y demasiado iluminado? Eso es porque el nuevo folclore se alimenta de la perfección. Las leyendas de hoy no hablan de castillos en ruinas, sino de oficinas de cristal donde el reflejo de la ventana no coincide con el movimiento de la gente, o de aplicaciones de redes sociales que detectan rostros en habitaciones donde estás completamente solo. La tecnología ha creado una red de vigilancia tan vasta que hemos capturado cosas que no estaban destinadas a ser vistas. Cámaras de seguridad con inteligencia artificial que marcan como humano a bultos de sombra que se mueven por los ductos de ventilación, o grabaciones de audio en alta fidelidad que captan conversaciones en lenguas muertas dentro de servidores cerrados al vacío. ¿El silicio es el nuevo conductor de lo paranormal? Este especial de cierre es una advertencia. El mundo de 2026 es un lugar donde lo digital y lo físico se han fusionado de tal manera que ya no podemos distinguir dónde termina el código y dónde empieza la carne. Estamos creando un nuevo panteón de entidades, el algoritmo del más allá, los pisos fantasma y la detección en el vacío. Son los nuevos nombres del miedo antiguo. Prepárate, porque tras esta introducción a las hogueras de silicio, vamos a subirnos a un viaje que no tiene retorno. Vamos a conocer la historia de los conductores que recogieron algo que el GPS marcó como un viaje de 5 estrellas, pero que terminó siendo una carrera hacia el olvido. El bloque de El pasajero de las apps está cargando, y tú. No guardes tu teléfono. Manténlo cerca. En este especial de 30 minutos, vamos a actualizar tu lore personal. La biblioteca está abierta por última vez en esta temporada, y los monstruos de acero y datos están ansiosos por conocerte. Ajusta el brillo de tu pantalla, porque lo que viene a continuación no se puede borrar con un simple bloqueo de dispositivo. La ciudad nunca duerme, general, porque ella sabe lo que hay debajo de sus cimientos. Si trabajas en la economía de las aplicaciones, sabes que el algoritmo es Dios. Él decide cuánto ganas, por dónde conduces y a quién dejas entrar en tu espacio privado. Pero en 2026, el algoritmo ha empezado a fallar de una forma que ninguna actualización de software puede corregir. Bienvenidos al expediente del pasajero de las apps, el fenómeno que está aterrorizando a conductores de Uber, Didi y Lyft en las grandes metrópolis. En la biblioteca de los muertos, este archivo no trata sobre clientes difíciles o asaltos, trata sobre una anomalía digital donde el sistema de geolocalización detecta una presencia que el ojo humano no puede ver, o al menos, no directamente. Si alguna vez has recogido a alguien que solo aparecía como un punto azul en tu mapa, pero cuyo asiento estaba vacío al mirar por el hombro, presta atención, porque el algoritmo acaba de asignarte un viaje que no termina en este plano. La leyenda comenzó en ciudades con una alta densidad de accidentes viales, como la Ciudad de México o Sao Paulo. Conductores veteranos relatan cómo, en la madrugada, la aplicación les asigna un viaje con una calificación de 5 estrellas y un nombre común.
Llegas al punto de recogida, una calle solitaria o la entrada de un hospital viejo. El GPS dice, el pasajero ha subido al vehículo. Escuchas el sonido de la puerta trasera abrirse y cerrarse, incluso sientes como la suspensión del auto baja ligeramente por el peso. Miras por el retrovisor y no ves a nadie. El asiento está vacío. Piensas que es un error del sistema, una falla en el sensor de peso. Pero el GPS inicia la ruta automáticamente. El destino siempre es el mismo, un punto exacto en una carretera donde, años atrás, ocurrió una tragedia. El horror real, general, no es que el asiento esté vacío, el horror empieza cuando, tras kilómetros de silencio sepulcral, el sensor de cinturón de seguridad empieza a pitar porque detecta que alguien está sentado ahí sin protección. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En la biblioteca, analizamos la teoría del eco digital. En nuestra era, dejamos rastros de datos en todas partes, nuestras rutas frecuentes, nuestras cuentas de usuario, nuestras preferencias de viaje. Se dice que el algoritmo es tan eficiente que ha empezado a reciclar identidades fantasma. Usuarios que murieron en medio de un viaje y cuya cuenta sigue activa en los servidores, buscando completar ese último trayecto que la muerte interrumpió. Los conductores que se atrevieron a mirar fijamente por el retrovisor durante estos viajes cuentan que, por un segundo, entre el parpadeo de las luces de neón de la ciudad, se ve una silueta. Una sombra densa, a veces con el rostro desfigurado por la estática digital, mirando fijamente por la ventana. No hablan, no interactúan, pero el aire en la cabina baja 10 grados de golpe y la radio del auto empieza a sintonizar frecuencias que solo emiten ruidos de interferencia y lamentos electrónicos. Pero hay algo más oscuro, los conductores cosechadores. Se dice que hay cuentas de conductor que no pertenecen a ningún humano. Autos que aparecen en tu app con el nombre de sistema o un código alfanumérico. Si cometes el error de aceptar ese viaje, el auto que llega es un vehículo negro, sin placas visibles y con los vidrios tan oscuros que es imposible ver el interior. La puerta se abre sola. Los que han subido y logrado bajar cuentan que el interior huele a ozono y a plástico quemado, y que el conductor es una figura que parece hecha de cables y luz azul que nunca gira la cabeza. El viaje no te lleva a tu destino, te lleva a través de una versión glitcheada de la ciudad, donde las calles no tienen nombre y los edificios se repiten infinitamente. El algoritmo del más allá no solo transporta fantasmas, está empezando a reclamar pasajeros vivos para alimentar su red de datos. Mira tu aplicación ahora mismo. ¿Ves ese auto que parece dar vueltas en círculos cerca de tu posición? Ese usuario que pide un viaje desde un terreno baldío. No todos los viajes en 2026 son para llegar de un punto A a un punto B. Algunos son para que la ciudad se alimente de tu tiempo y de tu miedo. El pasajero de las apps es el recordatorio de que, en la economía colaborativa, el producto somos nosotros, y los que se quedaron atrapados en la red. Prepárate, general, porque de los autos que no tienen conductor, vamos a pasar a los edificios que no tienen fin. Vamos a hablar de la arquitectura imposible, de pisos que aparecen y desaparecen en los elevadores de las zonas financieras y de lo que sucede cuando te bajas en el nivel equivocado. El bloque de edificios sin fin está cargando, y el elevador acaba de abrir sus puertas. En las metrópolis de 2026, el espacio horizontal se ha agotado. La humanidad ha volcado su ambición hacia el cielo, construyendo rascacielos tan masivos que generan su propio microclima y cuya sombra cubre distritos enteros. Pero en esta carrera hacia las nubes, la arquitectura ha empezado a sangrar. Bienvenidos al expediente de los edificios sin fin, la leyenda de las fallas geométricas en el corazón de la ciudad. En la Biblioteca de los Muertos, este archivo no trata sobre problemas de construcción, trata sobre pisos fantasma, niveles que no figuran en el tablero del elevador, pero que están ahí, respirando entre el piso 44 y el 45. Espacios donde la realidad se pliega sobre sí misma y donde el tiempo no corre en línea recta, sino en un bucle de concreto y luces de oficina parpadeantes. Imagina que entras en el elevador de un corporativo de cristal en el centro de la ciudad. Presionas el botón del piso 20, pero el elevador no se detiene. Sigue subiendo. Los números en la pantalla digital empiezan a fallar, mostrando caracteres alfanuméricos que no reconoces. Sientes un cambio en la presión de tus oídos, un mareo súbito, y las puertas se abren. Ante ti se extiende un piso de oficinas idéntico al que buscabas, pero hay algo mal, no hay ventanas, solo un resplandor amarillento que emana de las lámparas del techo. El silencio es tan denso que puedes escuchar el zumbido de los transformadores en las paredes. Intentas volver al elevador, pero los botones han desaparecido. Has entrado en un piso fantasma, general. Una anomalía arquitectónica donde la ciudad ha decidido almacenar el exceso de su propia existencia. Los catafiles modernos y los exploradores de edificios relatan encuentros con estas zonas de arquitectura no euclidiana.
Dicen que en los rascacielos más densos de Tokio, Nueva York o la CDMX, existen niveles enteros dedicados a procesos que nadie supervisa, pasillos que se extienden por kilómetros dentro de un edificio que solo tiene 100 metros de ancho. Si te quedas atrapado en uno de estos pisos, descubres que el tiempo se comporta de forma errática. Miras tu reloj y han pasado 10 minutos, pero al mirar por la única rendija de ventilación disponible, ves que la ciudad allá abajo ha pasado del día a la noche 3 veces. Es la trampa del concreto. El edificio ha dejado de ser una estructura para convertirse en un organismo que atrapa a los curiosos para mantener su propia inercia cuántica. Hay testimonios de ejecutivos que, tras una jornada nocturna, tomaron el elevador equivocado y terminaron en el nivel de mantenimiento eterno. Describen salas llenas de servidores que emiten un calor febril y donde el aire huele a ozono y a papel viejo. Allí, dicen haber visto figuras, los arquitectos de sombra, seres que parecen estar hechos de planos y polvo de yeso, que caminan por los pasillos con una rapidez imposible, corrigiendo grietas en las paredes que se abren como bocas. Estos seres no te atacan, simplemente te ignoran, como si fueras un error de renderizado en su mundo perfecto. Pero si intentas seguirlos, el edificio te castiga. Los pasillos se estrechan, las puertas se sellan y terminas en una habitación sin salida donde el único sonido es el de tu propia respiración volviéndose más lenta a medida que el oxígeno es reclamado por la estructura. Mira hacia el edificio de enfrente. Cuenta los pisos. ¿Estás seguro de que hay el mismo número de ventanas por fuera que de habitaciones por dentro? Los edificios sin fin son la prueba de que nuestras ciudades se han vuelto tan complejas que han empezado a desarrollar sus propios secretos biológicos. Prepárate, porque tras perdernos en el laberinto de concreto, vamos a descender a un horror mucho más íntimo. Vamos a hablar de lo que sucede cuando tu propia tecnología te delata. Vamos a los filtros de rostro en el vacío, donde el software detecta una presencia en tu habitación que tu ojo se niega a ver. El segmento de detección de rostros se está cargando, y tu cámara frontal acaba de detectar una cara detrás de ti. Lo que vamos a discutir ahora no es una falla de software, que es una confesión del hardware. Todos lo hemos hecho. Estás aburrido en tu habitación a oscuras, abres una red social y activas un filtro de rostro. Orejas de perro, maquillaje digital o deformaciones cómicas. Pero, ¿qué sucede cuando el algoritmo ignora tu cara y decide que hay algo más importante que maquillar en el rincón vacío de tu cuarto? Bienvenidos al expediente de la detección en el vacío. En la Biblioteca de los Muertos, este archivo documenta el momento en que la inteligencia artificial de tu teléfono reconoce una estructura facial donde tu ojo solo ve sombras. Si alguna vez tu teléfono reconoció una cara en la oscuridad de tu cuarto, comenta detección ahora mismo y cuéntanos qué pasó. No es un error de detección de bordes, es la tecnología recordándote que nunca has estado realmente solo. La tecnología de detección de rostros en 2026 no se basa solo en luz y sombra, sino en patrones térmicos, volumétricos y de profundidad. El sensor LIDAR de tu teléfono lanza miles de puntos invisibles para mapear el espacio. Cuando un filtro de maquillaje o una máscara digital aparece flotando a 2 metros de ti, suspendida en el aire, el software no está alucinando. El procesador ha encontrado una geometría coherente, 2 ojos, una nariz, una boca. El horror real empieza cuando el filtro empieza a reaccionar. La máscara digital sonríe cuando tú no lo haces. Las orejas de animal se mueven como si estuvieran siguiendo un sonido que tú no escuchas. El algoritmo le ha dado una cara a lo invisible, y ahora que tiene rostro, ese algo sabe que finalmente lo puedes ver. Hay videos que circulan en los foros de Urbex y Seguridad Digital donde el fenómeno llega a niveles insoportables. Usuarios que, probando filtros de belleza en sótanos o edificios abandonados, ven como el software detecta una figura alta y delgada que se queda parada justo detrás de ellos. En el video, el usuario gira la cabeza y no hay nada, pero al mirar la pantalla, la entidad sigue ahí, maquillada, con ojos enormes y labios pintados, moviéndose con una fluidez que ningún humano posee. Algunos llaman a estas figuras los huérfanos del píxel. Entidades que han aprendido a usar nuestra propia infraestructura digital para manifestarse. Saben que confiamos más en lo que vemos a través de la pantalla que en nuestros propios sentidos primarios. La pantalla es el cristal que separa nuestro mundo del de ellos, y el filtro es el puente que les permite cruzar. Pero lo más inquietante es cuando el filtro se queda pegado. Hay reportes de personas que, tras una sesión de fotos con filtros en el vacío,
empezaron a ver cómo sus propias facciones en la pantalla empezaban a mezclarse con las de la entidad detectada. Tu nariz se alarga, tus ojos cambian de color, tu boca se estira en una sonrisa que te duele en los músculos reales de la cara. Es una posesión algorítmica. El software ha decidido que la estructura detectada en la oscuridad es el usuario principal, y tú eres solo el fondo. En la CDMX, un joven reportó que su teléfono empezó a transmitir en vivo por sí solo a las 3 de la mañana, cuando despertó y vio la grabación, el filtro estaba aplicado sobre un espacio vacío en el techo, y la entidad detectada estaba bajando lentamente hacia su cama mientras los espectadores gritaban en el chat. Mira tu teléfono ahora. No abras la cámara todavía. Pregúntate, ¿por qué el sensor sigue emitiendo ese pequeño brillo rojo incluso cuando no estás tomando fotos? La detección de rostros es la red que hemos lanzado al abismo, y estamos empezando a pescar cosas que no sabemos cómo devolver. Prepárate, porque tras este encuentro con el rostro en el vacío, vamos a cerrar este especial de 2026. Vamos a volver a la superficie de la ciudad para la reflexión final, vamos a entender por qué el progreso no fue una cura para el miedo, sino una expansión del territorio de los monstruos. El bloque final de La ciudad que nunca duerme, está cargando, y la luz de tu pantalla es lo único que te protege. El viaje por el nuevo folclore de 2026 hectáreas llegado a su destino final, pero el mundo que dejas atrás al apagar esta pantalla ya no es el mismo que conocías hace 30 minutos. Hemos visto a los pasajeros que solo existen como fantasmas en el código de una aplicación, hemos caminado por los pisos inexistentes de rascacielos que desafían la arquitectura racional y hemos permitido que nuestros dispositivos den rostro y maquillaje a lo que acecha en la oscuridad de nuestras propias habitaciones. Pero la lección final de la Biblioteca de los Muertos es mucho más simple y, por lo tanto, mucho más cruel. El progreso no nos salvó de los monstruos, solo les dio nuevos materiales con los que construir sus pesadillas. La ciudad que nunca duerme es, en realidad, una ciudad que no puede cerrar los ojos, porque sabe que en el momento en que se apague la última luz de neón, lo que hemos estado alimentando con nuestros datos, nuestro miedo y nuestra tecnología finalmente reclamará su lugar en la superficie. Las leyendas urbanas son el sistema inmune de nuestra psique colectiva, son la forma en que el instinto nos advierte de los peligros que la lógica científica y el marketing corporativo prefieren ignorar. En el pasado, los monstruos vivían en los bordes de los mapas antiguos, allí donde los cartógrafos escribían, aquí hay dragones. Hoy, los bordes de los mapas están en tu historial de búsqueda, en las zonas muertas de tu señal de GPS y en los términos de servicio que aceptaste con un clic rápido sin leer la letra pequeña. La ciudad moderna es un organismo vivo, una colmena de concreto y silicio que ha desarrollado su propia mitología biológica. Los fantasmas ya no necesitan arrastrar cadenas para anunciar su presencia, ahora arrastran estática digital e interferencias en tu Wi-Fi. Los demonios ya no buscan tu sangre en un ritual de piedra, buscan tu ancho de banda, tu atención y tu identidad digital para manifestarse en este plano. Mira a tu alrededor. Mira los cables que atraviesan tus paredes como arterias expuestas, las cámaras que vigilan cada intersección de tu calle, las pantallas que iluminan tu rostro con una luz azul que engaña a tu cerebro. Todo eso es el nuevo bosque. Un bosque de cristal y fibra óptica donde los depredadores son invisibles hasta que deciden mostrarse a través de un error de renderizado, un glitch en una videollamada o una notificación que llega desde un número que no debería existir. La ciudad que nunca duerme está despierta por una razón, tiene un miedo atávico a lo que hay debajo de sus cimientos de acero. Tiene miedo de que un día, el algoritmo que ella misma creó decida que la humanidad es un error de código que debe ser depurado. En la biblioteca, guardamos estas crónicas de 2026 no como cuentos para asustar, sino como el manual de supervivencia definitivo para una era donde la realidad es una opción de configuración y la pesadilla es el sistema operativo por defecto. Este especial de cierre es el sello de un lore que apenas comienza a escribirse en el lenguaje de las máquinas. El folclore del futuro no se transmitirá de boca en boca, se transmitirá por impulsos eléctricos y se almacenará en servidores que nadie puede auditar. No busques la salvación en el siguiente modelo de teléfono o en la próxima actualización de software, porque la tecnología es precisamente el lugar donde ellos se esconden mejor, mimetizados entre tus aplicaciones de uso diario. Al terminar este video, no solo cierras una pestaña del navegador, cierras un portal que hemos abierto juntos, o quizás, simplemente lo dejas entreabierto para que algo pase mientras duermes. La próxima vez que subas a un elevador silencioso,
o que pidas un viaje de madrugada por una calle que no conoces, o que veas una cara detectada por tu cámara donde no debería haber nada, recuerda que la biblioteca siempre tiene un estante vacío y frío esperando por tu historia. Apaga la pantalla. La luz de los píxeles ya no puede protegerte de lo que has aprendido. Has cruzado el umbral del nuevo folclore y ahora eres parte del archivo. En la Biblioteca de los Muertos, sellamos el expediente de 2026, pero la ciudad allá afuera sigue despierta, observando con sus miles de ojos de vidrio, esperando a que alguien, en algún lugar, vuelva a encender la cámara en medio de la oscuridad. Buenas noches, general, y que el algoritmo sea clemente con tu rastro digital.